sin importar la causa, que va a producir al final alteraciones físico-químicas en el producto que es la leche. ¿Okay? Alteraciones organolépticas, el sabor, color, consistencia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esa es la definición general. Inflamación del parénquima de la glándula mamaria, lo cual produce cambios patológicos en ese tejido mamario y por ende alteraciones en las características físico-químicas de la leche. Esas características organolépticas. ¿Qué incluye esas características organolépticas? Sabor, color, olor, consistencia. ¿Ok? Bien. Las causas de la mastitis pueden estar clasificadas en 4. Las que ven aquí en roja, que es la que nos pertenece a nosotros, la que nos incumbe a nosotros en la materia, son las infecciosas. O sea, también hay mastitis de tipo bacteriana. Pero no solamente hay mastitis bacteriana, puede haber fisiológica, por una condición fisiológica normalmente, sobre todo las primerizas, que puede haber un edema de la ubre. ¿Okay? Física, algún trauma, esas vacas que andan, por ejemplo, en los monteros sueltos, que tienen muy grandes sus pezones pendulantes, que se puedan tropezar con algún rejo, con alguna lamberpúa, con algún tronco, con una piedra, etcétera, etcétera. Y química, que son ya por reacciones tóxicas, a picadura de abeja o de algún contacto. Hay ciertas plantas en los montes, como la famosa tricomosa, que causa una irritación muy fuerte. ¿Hay alguno aquí que sea ganadero, que tiene experiencia, como de escuchar alguna en los predios de tu papá? ¿Hay alguna incidencia de la mastitis? ¿Cómo la confirmamos? Con pomada para la mastitis. ¿Pero qué tipo de mastitis me quedó? ¿Subclínica o clínica? O sea, es muy evidente la... ¿Subclínica? Entonces, la complejidad de la mastitis viene dada por estos multifactores, porque hay numerosos agentes que pueden estar involucrados, las medidas de control o sanitarias que lleven en el campo, la respuesta inmune del animal. Recuerden que un sistema inmunológico del animal está muy comprometido cuando hay alteraciones en la nutrición, ¿verdad? Una deficiencia de minerales o mucho estrés, ¿ok? Y por supuesto los múltiples factores en su ocurrencia, factores físicos, declive, la constitución genética del animal, las que sí son muy pendulantes, o el mismo manejo, que la sacan en los potreros apretadas con esos camellones y ellas se maltratan con las mismas pezuñas, se golpean a una, etc. Lo que tienen que tomar en cuenta es que esta mayoría de estas infecciones bacterianas son multifactoriales y están propias del animal, ¿okay? Sus condiciones de sistema inmunitario, factores de manejo ambientales, ¿okay? Nutricionales, etcétera, etcétera. Y por supuesto el estrés. Está determinado que el estrés nos altera todo, ¿verdad? A todo nivel, humanos, animales, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Por allí vamos bien? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Okay. Bien. Definición de la mastitis según el Consejo Nacional de Mastitis aquí en Venezuela. La mastitis es un proceso infeccioso que produce la inflamación de la glándula mamaria y se caracteriza por, aquí es donde vamos a comenzar. Ya esto sí nos compete como la parte sanitaria. Nosotros hablamos de que cuando las condiciones de los predios no son las más adecuadas y hay esta incidencia de mastitis, determinamos que la presencia de alteraciones organolépticas, el contagio de células somáticas mayor de 500.000 células y el aislamiento de microorganismos patógenos nos lleva a pensar que ahí está establecido una mastitis. ¿Okay? La mastitis, como les digo, es una enfermedad bacteriana que nosotros al simple hecho, bueno, yo tengo muchos años que no voy a un predio, pero en tu caso hay ordeños y venden la leche. Me imagino que cuando esas leches llegan a las plantas de recepción de leche, lo primero que le hacen son la revisión de las características organolépticas, olor, sabor, olor. Se puede tomar un muestreo para a nivel de laboratorio, hacer el contagio. Contagio de células somáticas, ¿qué cree usted que sean las células somáticas? La grasa, el agua, ¿qué más? La proteína. ¿Qué más? Los mismos microorganismos que se eliminan por la leche. Células blancas de defensa, ¿ok? Entonces, normalmente se considera que una leche tiene un contagio celular somática menor de 300, ¿ok? Cuando ya pasa a mayor de 500 células, estamos hablando que hay un caso de mastitis, ¿ok? ¿Me copian eso? Y sí. por supuesto, si tenemos la oportunidad de tomar muestras
muestras de leche y llevar al laboratorio para cultivar y tratar de aislar el agente etiológico para ya ponerle nombre y apellido, ¿ok? Por ejemplo, una mastitis producida por Streptococcus o Staphylococcus aureus, ¿ok? Profe, pero es estrictamente a partir de 500 ¿qué? Sí. O sea, Ya cuando el 400.000. puntaje de células somáticas es mayor de 500.000, estamos en presencia de que hay una alteración de esa glándula mamaria. ¿Y si hay 450.000? También, porque te lo voy a explicar ahorita. Eso es subjetivo, ¿ok? Tú como médico veterinario. Pero si ya tú ves signos y síntomas, si tú ves que la producción lechera te está bajando, ya entonces tú tienes que pensar que ahí hay algo, ¿verdad? Alguna patología que te esté afectando esa producción de la leche. O sea, ya eso es algo subjetivo y eso también te lo da la experiencia, ¿ok? Bien. Consecuencias, como hablamos, esto trae muchas pérdidas económicas, ¿ok? Sobre todo en vacas lecheras, esos predios donde esas vacas son bastante valiosas. La principal consecuencia es que al disminuir la producción de la leche, ya eso te da una alerta, ¿ok? De saber, cónchale, esta vaca X, no sé, la vaca mariposa me daba, ¿cuánto puede dar una vaca normalmente leche? De aquí, 7 litros, 8 litros. 8 litros. 5 litros. Ok, vamos a suponer que la vaca mariposa da 10 y coño, ya de estos días te reporte el obrero, la vaca nada más está dando 3, 4 litros de leche. Ya eso es una alerta, un llamado de pensar qué está pasando con ese animal, ¿ok? Y esa disminución de la calidad de la leche, porque si esa leche va ya contaminada a esos centros de acopio, esa leche tiende a dañarse más rápidamente, ¿verdad? También, en algunos casos, lo que hace el cabero, antes de ir a agarrar una muestra. Una muestra para ver qué caca. Antes de combinar la leche que está En la cava, ajá. antes de ingresarlo al camión, siempre hacen Una previo examen. o si ya encontraron, lo agarran antes de que se vaya por completo, agarran una bolsita, la empaquetan, ponen completamente y la ponen en una bolsita del camión. Porque rápidamente puede hacer las pruebas organolépticas para empezar. O si tiene un kit para hacer rápidamente el conteo de células somáticas. Muy bien. Ok. Claro, porque si esa leche ya va a ir contaminada y la vas a mezclar en un tanque que llevas las otras leches, se te puede echar a perder. También puede aumentar el tiempo de refrigeración, ¿ok? De mantener esa leche hasta que vaya a ser procesada, porque si ya va con alto contenido de células somáticas, tiende a descomponerse, lo que uno llama a veces la leche tapicho, ¿sí? Ok. Y no sé, esto sí lo quería aclarar a ustedes, ¿hay un pago por incentivos de la calidad de leche a nivel de los predios? O sea, bueno, normalmente él decía, ¿verdad?, para evitar penalizaciones, que se daba por el sistema oficial un pago por incentivo. Cónchale, la finca, no sé, la finca Los Mayales, alta productora de leche que tiene unos rangos de calidad de leche excelente, se le daban algunos incentivos. ¿Ya eso no existe? No, se tenían 400 litros, antes se dieron los dos abrigos, un abrigo que le viene ahí. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a obviar esto, ¿ok? Igualmente, como dijimos, nos enfocamos en las vacas lecheras, pero en los predios de producción de carne, que esas vacas que también amamantan y que tienen sus crías, principalmente esas crías pueden nacer más débiles, haber mayor pérdida de ganancia de peso, menos producción de carne, ¿ok? En kilos. ¿Sí me entienden? ¿Sí vamos bien? Ok. Yo tengo muchos años que me voy al campo, de hecho, nunca tuve una práctica, o sea, mi trabajo en campo fue muy mínimo, yo me dediqué más a aves, pero aquel que tenga ya, que tenga experiencia, que trabaje, está en su derecho de intervenir, ¿ok? Porque lo que ustedes sumen es bien importante, pero ¿ok? también la matriz se da mucho cuando hay un niño de cariño. A eso voy. Por la amarilla. Ahí voy, a eso vamos, a eso vamos, ok. Bien, a lo que nos compete. ¿Quiénes son los mayores involucrados en las mastitis? Los tenemos clasificados como patógenos contagiosos, patógenos ambientales, otros patógenos. ¿Qué quiere decir estos patógenos contagiosos donde la mayoría son gram positivos? Son los patógenos que se pasan de una vaca a otra, que están por la misma manejo o manipulación, ¿ok? Quizás como tú dices, en el ordeño mecánico no hago bien desinfección de las pezoneras y resulta que esa vaca que acabo de ordeñar tiene un proceso infeccioso y voy y esas pezoneras, ¡pum!, se las paso a esta otra vaca. Ya ahí hay patógenos contagiosos de una vaca. Por el mismo obrero, la manipulación de las manos. Ellos lo que hacen es, como el padre siempre para la oreja, agarrar el espuma y la ponen los pezones.
como si fuera para como lubricar la... Exacto, porque no hay un buen higiene. Incluso cada vaca que se va al proceso de ordeño debería tener un proceso de desinfección y secado con pañuelos desechables, con servilletas, pero resulta que en las vaqueras tienen un pedazo de trapo que pasa para allá, pasa para acá, limpio el sudor, etcétera, etcétera. Entonces eso está involucrado en la... Pero entonces dentro de esos patógenos contagiosos, los más importantes, los que más se han identificado, son los estafilococos, los streptococcus agalactiae, ¿okay? El corinobacterium y el micococo. Este Streptococcus agalactiae es el que produce esa mastitis subclínica. Él está muy involucrado en ese proceso de la mastitis subclínica, ha sido identificado, ¿ok? También tenemos los patógenos ambientales. ¿Qué serán esos patógenos ambientales? Lo que está normalmente en el ambiente. Exacto, perdón. En las vaqueras, las aguas y heces contaminadas, ahí pueden haber muchos coliformes, ¿ok? Entonces resulta que el agua encharcada, con el agua que está encharcada ahí, que llovió o que en un tanque que está todo mozo, cojo el agua para limpiarle a la vaca los pezones antes de ordeñar. Esos son los patógenos ambientales. Normalmente Escherichia coli coliforme, Klebsiella, Enterobacter, Proteo, la Pseudomonas, que se me movió mucho. La Pseudomonas, que son una de las que están bien identificadas en las mastitis clínicas, ¿ok? Muy agudas. ¿Usted se recuerda cuando hablamos dentro de los factores de virulencia que hay algunos pigmentos Sí. que pueden ser, entre ellos la de la Pseudomonas? Y la Pseudomonas tiene una característica. La Pseudomonas, para lograr subsistir dentro de los ambientes donde se encuentren, ellas son capaces de producir una pequeña película como de protección, como si fuera, ¿cómo se llama eso? Malla. Sí, como una cápsula. una cosa protectora, como una cúpula, ¿verdad? Eso se llama biofilm. Una estructura que ella es capaz de producir y como que para aislarse y quedar ella ahí ejerciendo. De hecho, por eso es que la Pseudomonas es una de las infecciones nosocomiales, o sea, infecciones a nivel de hospitales muy comunes, sobre todo en esos pacientes de larga data que están hospitalizados con sonda, nasogástrico, eso. Ahorita, casualidad, tengo una joven, una amiga, que su hijo sufrió un accidente hace 2 meses con una moto, todavía está hospitalizado porque le colocaron una sonda nasogástrica y tiene Pseudomonas. Están tratando de contrarrestar la Pseudomonas. Y es por esto, porque es una de las bacterias más resistentes a antibióticos y porque esta capacidad que ella tiene de producir esas capsulitas donde ella se aísla, perdón. Entonces en esos tubitos, en esas sonditas nasogástricas, ella está perenne. ¿Okay? En esos casos utilizan antibióticos de reserva. De mayor reserva, sí, tratando. El chico tiene ya 2 meses hospitalizado. Y la moto le llegó a un cisterna, se volvió toda esta región y le hicieron una patología, ¿okay? Pero todavía tiene, se estaba alimentando con una sonda nasogástrica, ya le quitaron la sonda, pero tiene ahora la bacteria Pseudomonas. Y ya no tiene de dónde están haciendo cosas. Por cierto, ellos son hijos de veterinarios. De la cada. Okay. Entonces, volvemos entonces que ya tenemos agentes bacterianos causales de mastitis, tenemos los propiamente que llamamos patógenos, los ambientales, y también tenemos otro tipo, como son los patógenos, no se ve muy bien. Patógenos de la piel. Dentro de los patógenos de la piel es muy común conseguir en la microbiota de la piel, tanto del animal, de la ubre o del operador, este tipo de estafilococos, que los clasifican como coagulasa positivo o coagulasa negativa. ¿Qué es la coagulasa? La coagulasa es una pruebita bioquímica que se hace, ¿okay? Es una reacción de su estructura de la pared, en este caso, por ejemplo, con el peróxido de hidrógeno. Ustedes lo han visto que a veces tienen una cortada y hace unas burbujitas allí que se echan a la infección. Ahí hay algo que es coagulasa positiva. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Y cuando no hay, entonces, en este caso, los patógenos menores de la piel han sido considerados principalmente los estafilococos. Y dentro de ese grupo de los estafilococos hay unos positivos, coagulasa positivos, como el ígicus, el intermedio, o negativos, como el hominis, el capitis y el epidermidis. ¿Ok? Entonces quiere decir que eso es una microbiota que puede estar en la piel, que sea del animal
órgano sistémico, o sea, que ha pasado por un proceso infeccioso animal sistémico, como en el caso de Bruselas y Mycobacterium o leptospiros, y también llegan a alojarse en ese tejido glandular. También hay mastitis por hongo, están las micóticas, mastitis micótica por Candida albicans, y hay algunos que dicen que hay una mastitis por alga, esta especie, la Prototeca soft, ¿ok? Entonces lo importante de esto es que este caso de la mastitis se puede considerar en 4 grupos. Lo más importante, los contagiosos, los ambientales, los de la piel y otros factores, ¿ok? Episodiología de la mastitis, ¿ok? La episodiología, ¿ustedes saben qué es ese término? Ajá, díganlo. Tarea para la casa, lo van a buscar. Busquen el término episodiología por ahí, ¿ok? Es como que ese proceso, ese estudio de cómo se va produciendo esa infección, ¿ok? En el caso de las mastitis contagiosas, aquí en el estudio en Venezuela, dice que las mastitis contagiosas, la mayoría de esas mastitis contagiosas son las mastitis subclínicas, las que no se perciben, y como no se perciben muy fácilmente, por eso es que se pueden ir diseminando en el predio, ¿ok? Y dentro de esas mastitis contagiosas subclínicas, causadas por microorganismos contagiosos, los mismos, los principales, ¿se acuerdan? Atrás, vamos a ver un momentito. Estafilococo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, dentro de esas mastitis contagiosas, esos microorganismos contagiosos son los principalmente agentes causales de estas mastitis subclínicas, ¿ok? Subclínicas, pero a la hora de hacer rápidamente una valoración a nivel de campo, como es un recuento de células somáticas en esa leche, esos números son muy elevados. Entonces ya ahí te hace pensar que ya hay una mastitis involucrada. Y normalmente, como les digo, las mastitis subclínicas las producen mayormente estos microorganismos contagiosos, Streptococcus, Estafilococcus, que eran los principales protagonistas. También tenemos mastitis ambientales, ¿ok? ¿Se recuerdan los microorganismos que son ambientales? Los coliformes, la Klebsiella, la Pseudomonas. ¿Y qué pasa? Este es mayormente frecuente en el periodo de vaca seca y de parto. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es una vaca seca? Actividad que es productiva y va al escoteo. Ajá, pero esa vaca seca, ¿por qué se seca? Porque ya el becerro está grande. Ya cumplieron con la edad. Termina el periodo de lactancia. Ok, entonces como son vacas que a lo mejor están ya bajando la producción, como que nos descuidamos un poco con el manejo sanitario. ¿Ves? Igual que las que van al parto, ¿no? Ya las dejamos tranquilitas por allá y resulta que bajamos un poco la guardia de lo que es las medidas de control sanitario. Entonces allí, por eso que si no tenemos un buen control, donde esa vaca que ya está próxima a parir, que está lleno de estiércol, lo que de bote vaca, entonces no usamos un mecanismo de limpieza, de desinfección, allí pueden proliferar este tipo de agentes biológicos de tipo ambiental, ¿ok? Entonces resulta que esa vaquita se va a poder contaminar con este tipo de agentes biológicos bacterianos, ¿ok? ¿Me copian? ¿Me entienden la idea? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Y mastitis de la piel, es la mastitis que también la produce estos agentes patógenos que están más comúnmente en la piel, lo que lo acabamos de ver, ¿ok? Y eso también ocurre con frecuencia en el mayor periodo de las vacas secas. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de ella, no, ya ella no está produciendo, déjenla tranquilita por allá. Y resulta que bajamos la guardia en las medidas de control sanitario. ¿Sí me copian? ¿Hay alguna duda? Ok. La mastitis es de distribución mundial. En todos lados donde haya vaca en producción puede haber mastitis. Y lo que les digo ahorita, en Estados Unidos se consideran pérdidas hasta de $2 billones anuales. ¿Ok? Y a pesar de que allá, como primer mundista, han desarrollado técnicas y son los que han desarrollado todos estos estudios de sanitario, pero allá es muy tecnificado. Allá la mano de obra casi no existe. Entonces allá quiere decir que hay más que ordeño mecánico. Ajá, y si nos descuidamos el ordeño mecánico, como mencionó en desinfectar las pezoneras, ya por ahí podemos ver hacer esa punta de la S. ¿Ok? Perfecto. Factores de riesgo. Recuerden que cuando nosotros comenzamos a hablar, les dije que ya todo
dentro de esos factores tenemos que considerar factores de riesgo como los propios de la vaca, ¿ok? Un animal en la edad, el número de fase de lactancia, ¿ok? Si está en la primera fase de lactancia o en primeriza, quizás es una vaquita que está apenas desarrollando su sistema inmunológico hacia esa fisiología que está desarrollando la producción de leche, ¿ok? O si son vacas que ya son muy viejas, de muchos partos, ya ese tejido mamario dentro internamente ellos están recubiertos por una queratina que les da como una capa de protección. A lo mejor ya vacas muy viejas de muchas lactancias ya van perdiendo esa pequeña capa, entonces son más propensas a producirse, a que parezcan de una mastilla, ¿okay? La forma física del pezón, si son muy pendulantes, son muy largos y se los pueden pisar o una vaca entre la otra o se los maltratan con las maderas de la cerca o con algún alambre púa, etcétera, etcétera, ¿ok? Y por supuesto, como dije, la edad, vacas ya muy viejas, quizás ya están como que más desgastados esos tejidos, entonces pueden ser más propensas a padecer de este tipo de afección mamaria. Ambientales, la estación del año, las épocas lluviosas, las épocas de sequía, la higiene, o sea, las medidas de control interna que tengan cada uno de esos predios y por supuesto la topografía, ¿ok? La topografía tiene que ver con qué? Los terrenos donde ellas puedan estar, ¿verdad? Topográficamente, o si son tierras que se inundan mucho y se aguachinan, lo que llaman aguachinamiento, ¿ok? O que las sacan a pastoreo en terrenos muy irregulares y ellas mismas allí se puedan causar alguna lesión física, ¿ok? Y el manejo, ahí sí involucramos lo que dice mi amigo aquí que se me olvidó, manejo tipo de ordeño, si es manual o mecánico, y la higiene de ese ordeño. Porque sea manual o mecánico tenemos que tener las mínimas medidas de control, ¿ok? Como dice el muchacho acá, Alberto, el bachiller, que a lo mejor voy a ordeñar y no me lavo las manos y ya vengo del baño, o está un charquito de agua y me lavo las manos, o lo utilizo acá como para lubricar el cerebro, ¿ok? O simplemente las pezoneras no se desinfectan, incluso las pezoneras tienen que venir de diferentes tamaños porque todos los pezones no son iguales. Quizás una pezonera muy pequeña, ese pezón la vamos a maltratar más físicamente, o si es muy grande, o sea, tiene que haber una coordinación, ¿verdad?, entre lo que es el tamaño del pezón y la pezonera también, porque eso le puede causar un daño físico continuo que va a alterar todo ese tejido, ¿ok? ¿Me copian por ahí? ¿Vamos bien? Ok. Factores de riesgo predisponentes también hay. Se ha estudiado que la genética tiene que ver y hay muchas razas que pueden ser más resistentes o sensibles a padecer de esta enfermedad, ¿ok? Y la formación del biofilm. Aquí es donde estoy hablando de lo que les mencioné ahorita con la pseudomonas, ¿ok? Que si esas bacterias logran una resistencia bacteriana y se instauran dentro de esos predios, en el caso de las pseudomonas son capaces de formar este biofilm. El Streptococcus aureus también produce este biofilm. Entonces una matriz extracelular que les hace más resistentes, como una cópula, una barrera, y ella permanece viva, ¿ok? Y por supuesto, la localización intracelular bacteriana. Algunos patógenos pueden sobrevivir dentro de las glándulas mamarias por mucho tiempo, esperando el momento adecuado donde puede exacerbarse y producir su lesión, ¿ok? ¿Vamos bien por allí? Okay. Entonces, como dije, los factores de riesgo multifactorial, organismos infecciosos, agente etiológico, el tipo de ordeño, las características de la vaca, el manejo del ordeño, el medio ambiente y otros como es la nutrición, sobre todo una desbalanceada nutrición donde haya mucha deficiencia de minerales, vitaminas, etcétera, que son las que tienen que estar muy involucradas con lo que es el sistema inmunitario de la vaca. Incluso ahí podemos incluir también planes de vacunación, etcétera, ¿okay? Bien, la patogenia, aquí es donde vamos a ver cómo es ese proceso, cómo pasa, el paso a paso de cómo puede ocurrir una mastitis. La principal es, primer paso, contaminación de la piel. A partir de donde, del pezón, que es el canal de entrada, ¿ok? El pezón. Recuerden que el pezón es muy corto, pero internamente debe estar recubierto por esa membrana de queratina, que es una proteína que le da una barrera. Y si ya se altera esa membrana de queratina, está más susceptible a que cualquier cosa pueda pasar por allí, ¿ok?
colonizan el esfínter, ya lo vamos a ver un momentito en otra lámina. Colonizan el esfínter, recuerden que es la invasión, ahí se multiplica, se divide y van para allá arriba, siguen progresando la migración. Invade la cisterna del pezón, hay colonización de esa cisterna, de los túbulos interloculares y túbulos interloculares de la glándula mamaria. Eso lo deben haber visto. Este es otro pequeño esquema, este no lo tienen allí, pero sí podemos ir viendo todo lo que hablamos ahorita, podemos ir viendo. Entra el patógeno, bien sea por una fuente ambiental, la vía de la entrada es el esfínter del pezón, que puede estar alterado y permite la entrada. Esa bacteria se adhiere, se coloniza, ¿okay? Se adhiere en el canal del pezón, en la cisterna, ahí está la multiplicación, división de esas bacterias, ¿okay? Liberan exo o endotoxinas que van a complicar más ese tejido mamario, hay un daño tisular, pero también a la vez puede haber una respuesta inflamatoria del huésped, ¿okay? A través del sistema inmune, ¿okay? Esa respuesta debe haber una respuesta por parte del hospedero, o sea, en este caso la vaca, que si está muy comprometido el sistema inmune, entonces eso va a pasar más rápidamente, va a progresar más rápido la infección, ¿okay? Dentro de ese sistema inmune, las primeras líneas de defensa tenemos los glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos y linfocitos, y esa respuesta inflamatoria va a aumentar la permeabilidad capilar, o sea, va a salir, va a ver el paso de proteínas, inmunoglobulinas, células blancas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos va a llamar a lo que es el contagio de células somáticas, ¿okay? En el caso del daño tisular, por esas alteraciones de todo lo que hemos visto, puede haber destrucción del tejido, puede haber fibrosis y por supuesto alteración de las características organolépticas de la leche, porque hay un aumento del contagio de células somáticas, los cambios químicos y por supuesto el olor, el color, el sabor, la consistencia, ¿okay? Cuando eso lleva, en el caso tal, a una cronosidad, o sea, una mastitis crónica, puede haber ya pérdida de esos cuartos de tejido de la pezón, puede haber pérdida de un pezón o de toda la glándula mamaria, como vamos a ver una foto de esto, ¿okay? Fíjense, aquí para que vean más o menos, esto es el pezón recubierto de queratina, en este caso podemos ver, lo pueden ver la primera fase que dice aquí, que no leo bien. Invasión. Ajá. El microorganismo. Duro. Microorganismos desde la punta del pezón pasan al interior del canal del pezón. Supongamos que este señorito que está aquí es el microorganismo. Aquí hay que darle una. Aquí está. ¿Lo ven? Los blanquitos. Ya pasó por aquí. Segunda parte. Infección, multiplicación y colonización desde el esfínter, cisterna de la ubre, túbulos interlobulares e interlobulillares hasta el acino glandular. Esto es interlobular y esto ya sería el acino glandular. ¿Y el tercero? Inflamación, signos de inflamación leve a severa, incluso puede haber necrosis, gangrena, etc. Si es clínica o subclínica. Okay. Ya en este caso, esto representa lo que es la reacción antígeno-anticuerpo, o sea, la respuesta al sistema inmunitario. Dame ahí, por favor. ¿Ok? Entonces se supone. ¿Qué pasó? Entonces, más o menos es un esquema para que ustedes entiendan, y esto sería esta parte de aquí, y ya lo que es los túbulos interlobulares y los túbulos intertubulares y los interlobulares. Y esto aquí sería ya los acinos glandulares, que son como cada saquito donde se va a producir la leche. ¿Okay? Importante el pezón, que no mide más de 2 centímetros de longitud, internamente tiene que tener, aquí me faltó la queratina. ¿Okay? Entonces, este es como decir el proceso de la patogenia, cómo se produce esa mastitis. Ok. Ahora bien, ya vimos los agentes causales de las mastitis. Ahora vamos a ver los tipos de mastitis. He venido hablando que hay mastitis subclínica, aguda y crónica. ¿Okay? En el caso de la subclínica es porque no se ve un signo evidente. ¿Okay? Simplemente a lo mejor lo que nos damos cuenta es que hay alteraciones organolépticas de la leche o que esa vaca dejó de producir leche o bajó su producción lechera. ¿Ok? Allí dice que los estudios señalan que es la alta prevalencia en los predios es de estas mastitis subclínicas que no se detectan a tiempo. Y como dije al principio, son las que traen mayores pérdidas, hasta un 80%. ¿Ok? Tenemos las mastitis clínicas donde ya podemos evidenciar los signos
dentro de esas mastitis clínicas podemos tener hiperaguda, aguda, subaguda y crónica. ¿Okay? Estos son los tipos de mastitis según la sintomatología que presenten. ¿Ok? ¿Vamos bien? Okay. Esto es un cuadrito clínico donde podemos ver que una mastitis subclínica puede progresar de acuerdo al tiempo de exposición y que no se trate a una mastitis. Por ejemplo, si es de corta duración, la mastitis subclínica puede pasar a una mastitis clínica. En este caso hay un alto contenido de patógenos y la mastitis puede pasar a ser hiperaguda. En el caso de que no se trate y hay un shock séptico, ese animal puede morir o puede producirse la pérdida total de un cuarto. En caso de que esa mastitis clínica, subclínica, pase a clínica, también en el cuadro agudo puede ocurrir, si no hay un tratamiento adecuado, una identificación adecuada, una pérdida total del cuarto, pérdida parcial del cuarto, o incluso esta mastitis clínica puede pasar a subaguda o crónica. ¿Okay? Esto es un esquema no que se aprenda, simplemente para que vean la correlación que hay entre una mastitis subaguda y las mastitis clínicas. ¿Okay? Y lo importante de esto es que puede haber pérdida total o necrosis de esa glándula mamaria. ¿Okay? Fíjense que en general son fases del proceso inflamatorio. No lo tratamos a tiempo, no sirvió el tratamiento antibiótico, entonces en el caso de esa mastitis clínica o subclínica, o sea, de subclínica puede pasar a clínica. Y esta mastitis clínica de larga duración puede ser subaguda, donde hay pérdida parcial del cuarto o baja producción de la leche, alteraciones de la leche. No se trató, puede pasar acá. Esto simplemente es un esquema, ¿ok? No se lo voy a preguntar en el examen. El diagnóstico, aquí sí venimos a lo importante, ¿verdad? En el caso de la mastitis, el examen físico. En el examen físico podemos ver la textura y la consistencia. En este caso, fíjense que es una obra sumamente aumentada de volumen, y ahí nos está indicando que hay una inflamación de esa glándula mamaria, ¿ok? Podemos ver un aumento o disminución del tamaño, presencia de dolor y calor. En este caso ya hay calor. El dolor al tacto puede ser animal darnos una patada o un rechazo, se puede enrojecer ese tejido, ¿ok? Y las alteraciones físicas de la leche, en este caso una leche sanguinolenta, esto ya es gravísimo, ¿ok? La leche puede verse consistente, puede ser en grumo, muy espesa, ¿ok? Coágulo incluso puede tener, ¿ok? Y aquí es donde yo quería involucrarlo, una de las prácticas o diagnósticos de mastitis que a nivel de campo se pueden hacer con el California Mastitis Test. ¿Okay? Aquí es donde vamos. ¿Ustedes lo utilizan? ¿En el caso de tu papá? No lo hemos utilizado porque mayormente cuando los jugadores se dan cuenta que tienen una mastitis y le dicen no, no tienen una alerta sanitaria y la fíjense, en este caso, en el examen físico de la leche, se quiere hacer un leve orden y fíjense que la leche no es nada fluida, es bastante espesa. ¿Ok? Aquí, signos clínicos de la inflamación, hay tumor porque hay aumento de volumen, si lo tocamos quizás está bien caliente, y si lo tocamos también a lo mejor ese animal puede sentir dolor y lo que nos va a responder es tratar de rechazarlo o darle una papa. ¿Ok? Fíjense, aquí también vemos bastante aumentada de tamaño. Incluso aquí, por el color negro quizás no lo vemos, pero en este caso los cuartos anteriores están normales y los cuartos posteriores están sumamente aumentados de tamaño. ¿Okay? Aquí también podemos observar en el examen físico cuando comenzamos a tratar de ordeñar, caen estos pequeños cuadros. ¿Okay? O glúteos. Y aquí una mastitis crónica. ¿Ok? Fíjense, ya aquí se han perdido todos los cuartos. Está totalmente necrosado en esa pequeña. ¿Ok? Es debido a ampliarla para acá. ¿Ok? Fíjense, hay pérdida total de todos los cuartos. Ahí no se define bien cuáles son los cuartos delanteros, cuáles son los traseros. Es un animal que va directo para matar. Pérdida total. Bien, ya vimos entonces el examen físico y el examen de las características organolépticas de la leche. Otro método de diagnóstico lo utilizamos con el contagio de células somáticas. ¿Okay?
¿verdad? Algunos sí saben, si las están aplicando acá me avisan. No sé qué precio tendrán hoy día que el veterinario realice estas pruebas a nivel de ganadería, ¿ok? Bien, para hablar un poquito del mastitis test, de California mastitis test, se comprende de un equipo, de una raqueta enumerada o clasificada ABC, se coloca por detrás del cuarto posterior de la vaca, ¿ok? Y así mismo te va a indicar la A en la primera delantera izquierda, la D, así sucesivamente, ¿ok? Tenemos un reactivo, en este caso, un detergente aniónico. Este nombre no se lo voy a preguntar, porque ni siquiera yo me lo acuerdo. Alquilaría sulfonato de sodio. ¿Ok? En este caso, color azul, últimamente los estoy viendo en los videos en color como violeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este señor? Este detergente aniónico puede reaccionar con el ADN de las células, en este caso bacterianas, que estén contenidas en esa leche. Y eso va a producir una reacción que esa leche se coagule, por supuesto el color alquilado que se va a producir. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Simplemente es rápida, sencilla, pero no sé cuánto estará costando este kit hoy día. ¿Ok? Y le produce dividendo al veterinario. Claro, me imagino que el veterinario tiene que tener una preparación y es un poquito subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque es a la vista de la experiencia del médico veterinario que le pueda dar una puntuación que va de 0 a 4 cruces. Ya lo vamos a ver acá. Ok. Normalmente, en teoría, debería uno, antes de hacer la prueba de mastitis, y California test, uno debería tomar también muestras de esa leche para bacteriología. Y esa leche se llevaría en tubos de ensayos estériles, con tapa de baquelita, y cada cuarto de esas vacas que se van a analizar deberían identificarse y tomar una muestra, ¿ok? Desinfectar a la vaca con una solución de yodo, por decirles algo, hacerle desinfección de cada cuarto, dejarla tranquilita, no manipularla más, hasta el momento que descargamos el chorrito de leche, se llena